tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, buen viernes, feliz viernes para todos ustedes. Qué bueno que ya nos acompañan y están aquí en El Timbre, como cada viernes. Saludo con mucho gusto a mis compañeras. Eli Oropesa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Buenos días, Marce. Saludos a todas, a todos los que nos ven y nos escuchan. Feliz viernes. Gracias, Eli, qué gusto verte. Marcela Cebes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Feliz viernes, ya casi fin de semana, nos falta poquito. Y también a Eli y a la audiencia que nos acompaña, pues esperamos su opinión aquí en El Timbre. Así es, así es. No se olvide de escribirnos, de seguirnos en las redes sociales de cabecera, donde puede usted emitir sus opiniones, los comentarios, su punto de vista con respecto a los temas que aquí tratamos, que también son muy importantes, sobre todo para enriquecer y nutrirnos conjuntamente. Bienvenidos una vez más y vamos a dar inicio. Pues resulta que se anunció, bueno, esta ley, esta iniciativa preferente que lanzó el presidente con el sentido de, pues, devolverle en cierta forma el control a la Comisión Federal de Electricidad, todo el control sobre las energías pues limpias, y que bueno, esto viene a generar una polémica, pero ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en virtud de que estos lineamientos que pretendían hacer modificación, pues resulta que pues no, van para atrás, ya que pues las consideran como algo inconstitucional. Entonces, vamos a escuchar la opinión de mis compañeras. Marcela, ¿qué nos dices al respecto con este tema? Sí, yo creo que es un paso, bueno, es una parte importante cuando hablamos de los contrapesos de los poderes y de lo que hoy ha marcado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si bien fue una iniciativa mandada por parte del presidente a las cámaras y que lamentablemente pues era una reversa hacia un punto tan importante que tiene que ver con la libre competencia, también con el tema de la sustentabilidad, de las energías limpias, dejar todo en manos de la Comisión Federal de Electricidad, que ha dejado mucho que desear últimamente, a manos por supuesto de Bartlett, y pues sabemos perfectamente el historial que tiene este político, pero más allá de lo que hemos visto, los apagones que se han dado a nivel nacional, los altos costos que se han suscitado también en la energía eléctrica, un tema que tiene que ver con la industria y la electricidad, etcétera. La libre competencia yo creo que es un tema tan importante. Hay que reconocer también, pues, y lo dijiste muy claramente, viola el marco constitucional, porque hablamos de que no hay una libre competencia para que puedan participar. Si bien la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, pues emitió precisamente ante la Suprema Corte de Justicia esta violación al marco constitucional con esta ley que había mandado la iniciativa al presidente, y pues hoy vemos esta reversa que da la Suprema Corte. Yo creo que es un tema muy importante en el cual pues se avanza para que se dé una libre competencia también de la iniciativa privada, que no todo quede en manos de la Comisión Federal de Electricidad, porque hay muchos señalamientos, hay amparos, hay situaciones en las cuales los usuarios no ha quedado muy bien la Comisión Federal de Electricidad, y yo creo que también una parte importante que ha dejado ver el presidente no es el tema de la innovación en los temas de las energías limpias, de la sustentabilidad, más bien parece un retroceso de México. México no puede ser un país tercermundista con un tema de que no contenga las energías limpias y una serie de medios de sustentabilidad que hoy inclusive le están apostando la iniciativa privada. Yo creo y confío en que debe de ser una coparticipación gobierno e iniciativa privada. Y lo hemos visto. Muchas veces los estados, los gobiernos, pues no tienen los medios y muchas veces se ven endeudados con parte del recurso público y tienen que ver la coparticipación de la iniciativa privada, ¿no? Lógico, se tiene que revisar y observar también la participación de la iniciativa privada en estos esquemas. Entonces, yo creo que es una parte importante, y más cuando vemos en otros países, inclusive de América Latina, que están apostando por las energías limpias, y por qué México no. Entonces, yo creo que es una reversa yo creo que afirmativa, y que al final de cuentas lo que
al parecer el presidente tenía una iniciativa, un decreto que violentaba el marco constitucional, hoy vemos que la Suprema Corte con este fallo da una determinación de que pues al final de cuentas no hay que romper no hay que violentar el marco constitucional y por supuesto apostarle a las energías limpias y a la sustentabilidad en México, y hoy que ha dejado mucho que desear la Comisión Federal de Electricidad. Sí, sin lugar a dudas es un tema muy interesante este revés que sufre el gobierno de la 4T con esta pues decisión de este fallo que la segunda sala del máximo tribunal del país, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues considera que estos lineamientos de la Secretaría de Energía contradicen, decíamos, las finalidades constitucionales en materia energética, pero también Eli ponía en riesgo, bueno, no en riesgo propiamente, pero sí algunos puntos que tenían previamente ya negociados con el TEMEC, ¿no? Así es, como bien dice Marce, pues este decreto, bueno, ¿cómo le llaman? A ver, ustedes díganme, los abogados. Iniciativa preferente. Iniciativa preferente, o bien llamada decreto NALE, ¿cómo se le pusieron, no? El nombre de la secretaria. Pues estaba atropellando, ¿no? Muchísimas libertades, muchísimas fuentes de posibles industrias limpias y renovables de energías para nuestro país, que como bien lo dice Marce, pues la intención de todo esto, y que ya se ha venido viendo en otros países, es generar un mejor ambiente para todas y todos. Entonces, la verdad sí era como medio lamentable saber que por parte del gobierno federal existía otro atropello en este sentido. Y bueno, menos mal que en esta ocasión, la verdad, la Suprema Corte supieron, ¿no? Atender la razón más lógica, creo yo. Como bien dices, y implica también muchos otros temas, como es el tema del acuerdo, como es el tema de que les iban a favorecer en bastante a la Comisión Federal de Electricidad, que pues también no ha tenido un avance, no ha tenido un desarrollo, no se han presentado tampoco propuestas desde la Secretaría de Energía Nacional para que se generen nuevas dinámicas que puedan hacer que todas y todos los mexicanos tengamos mejores condiciones en cuanto al servicio de electricidad. A mí también me parece como muy, muy puntual decir que esto también se contrapone muchísimo pues con lo que ya también hemos platicado de las refinerías, que también es otro tema que habla de que no son energías limpias, de seguir las mismas condiciones, pues que anteriormente y durante muchos años nos sirvieron, pero ahorita ya no nos son fundamentales como para el día a día y lo que nos está requiriendo el mundo, el país, la sociedad, ¿no? Yo creo que es de celebrarse, es realmente de aplaudirse decreto de la Suprema Corte que les dijo, ya, sale, bye, pero creo que aún así nos deja como en la parte de, ¿y qué va a pasar? O sea, realmente, ¿qué va a pasar con nuestro país? ¿Van a hacer algo? O sea, ¿se va a hacer algo de parte del gobierno federal entonces para promover mejores usos de las energías? ¿Va a venir entonces el repensar o replantear el tema de las refinerías? Yo creo que ahorita, ante esta situación, al menos nuestros diputados y las personas que están dentro de lugares estratégicos donde se pueden tomar decisiones, tendrían que estar apostándole a esto, justamente, a buscar la trascendencia que se necesita y estar generando y haciendo presión al gobierno federal para que no se sigan cometiendo y no se siga perdiendo sobre todo el tiempo. Yo creo que es más bien pérdida de tiempo, no sé cómo lo ven ustedes, porque hacen la propuesta, después obviamente se va a las cámaras, la invalidan, se va a la Suprema Corte, la estudian y entonces ya dicen que no, pero y el tiempo perdido es en lo que seguimos aquí los mexicanos, sin poder tener buenas políticas públicas y que sobre todo nos satisfacen como mexicanos que necesitamos estar recibiendo al menos buenas estrategias de gobierno, ¿no?
por ese lado yo creo que está, me parece, les digo, aplaudible por parte de lo que pasó, pero yo dejo como en la mesa la pregunta, ¿y qué viene después? O sea, ¿cómo vamos a hacer que los partidos políticos, que las figuras públicas, que los diputados nos apoyen a hacer presión para que entonces haya un cambio verdadero y no nada más quedarnos en esta situación de, ya no, pues a ver ahora qué se le ocurre a nuestro señor presidente para seguir en su línea prehispánica? Pues es interesante lo que nos comentan con respecto a esta fallo que la Suprema Corte, la segunda sala de la Suprema Corte dio con respecto a esta iniciativa preferente y bueno, pues que le daba todo el privilegio a esta empresa de clase mundial, como se suele denominar a la Comisión Federal de Electricidad. Pero bueno, ¿qué queda, Marce, con todo esto? Sí, ¿Seguirá el mira, presidente, seguirá el presidente insistiendo en este tema? yo creo que sí, al final de cuentas, sí sigue teniendo, y coincido con Eli, una mayoría en el Congreso. Lamentablemente, y que no existan los contrapesos, vemos el contrapeso que existe en el sistema de justicia en la Suprema Corte, y es la importancia cuando decimos de los organismos autónomos, cuando decimos que debe haber un contrapeso en el Poder Legislativo que no esté a la merced del presidente. Y pues claramente, a pesar de este fallo que determinó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues dejaban entreabierto que si esta iniciativa de ley de la industria eléctrica prosperaba, pues la iniciativa privada lo único que tendría que hacer es ampararse ante el fallo de la Suprema Corte y sería un litigio contra el presidente y la nueva ley de la industria eléctrica y al final de cuentas las propuestas de participación para energías limpias por parte de la iniciativa privada. Entonces es cuando nos damos cuenta, pues al final de cuentas, que el caer pues prácticamente en el poder absoluto, en una sola figura, y que al final de cuentas tiene el control de la Cámara de Diputados, eso es lamentable. Pues al final de cuentas bien dicen como que la supremacía, que la ley, al final de cuentas ahí sí le convendría al presidente que lo que determine la ley y su iniciativa que haya prosperado propiamente las cámaras va a ser pues al final de cuentas, ahora sí su bandera va a utilizar este medio normativo para poder ahora sí contrarrestar lo que alguna vez pudiera ser la participación de la iniciativa privada. Entonces yo todavía veo un jaloneo, al final de cuentas llega un momento que el presidente desconoce a los otros poderes cuando no están a favor y vaya a desconocer inclusive el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ella decir que la ley impera inclusive por encima del fallo de la Suprema Corte. Entonces, vemos que es un tema que pues aún falta todavía que suscribir, es un tema que todavía queda pendiente. Vamos viendo la participación de la iniciativa privada, de la libre competencia, qué hace la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, y al final de cuentas con un poder casi absoluto por parte del Ejecutivo, y esperemos que en estas elecciones de verdad los ciudadanos pensemos claramente que debe de existir un contrapeso en la Cámara de Diputados. Ese sería un paso trascendental para que este tipo de leyes absolutistas no prosperen y lamentablemente perjudiquen a la ciudadanía mexicana. Pues insisto, es un tema muy interesante todo esto que nos están exponiendo el día de hoy con este tema de la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel, que bueno, pues ya le dieron pues marcha atrás la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también hay un tema que quiero compartir con ustedes y que es un tema que pues a todos nos debían, ¿no? Que es la detención de Mario Marín, el exgobernador, perdón, de Puebla, y que pues se vio inmiscuido en algún asunto, un tema ahí muy delicado con la periodista Lidia Cacho. Entonces, pues es un tema que también acaba de ser revelado este asunto y sobre todo que ya también un juez le negó el arresto domiciliario, por tanto, entonces tendrá que ir a prisión. Es un tema que también quiero compartir con ustedes y bueno, lo que ustedes aporten a esta información, a este tema, ¿no? Eli, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues efectivamente es de aplaudirse 16 años después de este proceso de esta situación por la que pasó la periodista, es que pues se viene a ver una luz en el camino, ¿no? Me llama la atención el tema de que la entrevistaron, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, con Carmen Aristegui,
y decía ella que va a pugnar para que sea por lo menos 20 años de prisión lo que reciba el exgobernador. Y lo que se me hace realmente como curioso o lamentable, ¿no? Es que siendo la tortura un delito de los más condenados en México, en nuestro país, y por nuestro sistema penitenciario, no es posible que tanto tiempo vivió este señor en la impunidad, ¿no? Y también, no solamente él, sino las personas que estuvieron señaladas junto con él de la tortura a la reportera y que incluso ya no están, el empresario, este señor Kamel Nassif, que entiendo que está viviendo ya, o sea, en Líbano y no es posible traerlo a México para que responda por estos delitos. Entonces, sí es como, es lamentable tanto tiempo. También algo que me llamó muchísimo la atención y que quise también se los pongo, es que dentro de esa entrevista Lidia Cacho le dice a la reportera Carmen Aristegui que en su momento la ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la traicionó, siendo ella ministra de la Suprema Corte, cuando ellos dicen, cuando la Suprema Corte en ese momento dijo que no había elementos para decir que realmente se había cometido tortura contra ella. Entonces, Lidia hace esta observación y dice, me traicionó en ese momento. Y quiero entender un poco la situación porque a lo mejor en ese tiempo, pues ella como mujer, ¿no? Se acerca y le expresa la situación, existía el antecedente del reportaje que ya realiza, que tenía que ver con el abuso de menores y la trata, y que finalmente desencadena en un libro que es consecuencia la publicación de este libro de esta tortura, ¿no? Entonces, quiero pensar que Lidia en su momento se acercó esperando un apoyo de pues, la ahora secretaria de Gobernación y encontró la negativa, ¿no? Entonces, ella es muy enfática en esta parte de decir que la traicionaron, que va a buscar que sean 20 años para la detención, o sea, que también dice, estaba muy bien escondido, pero el asunto es todos estos artilugios, pues, legales de los que se había estado hecho, estaba haciendo él mano como para poderse seguir resguardando y escondiendo. Otro dato que también me brinca ahí y que de verdad no tengo el panorama, pero se cuestionaba que si esta detención tendría que ver más bien con el tema de un político electoral, de elegir o no a un candidato, entonces era como como un jaloneo ahí, ¿no? Lo detengo para eso. Pero bueno, habría que ver qué pasa. Ojalá que realmente se le aplique la ley como debe de ser y que por fin tenga un castigo por los hechos lamentables, tanto de haber evitado que saliera la información, como de haber solapado y después de haber torturado. Pues yo creo que el tiempo nos dará o nos dirá si realmente será o político o no, político electoral, así como tú lo comentas, Eli. Pero yo quiero preguntarte, Marcela, ¿llegó tarde la justicia? Como dice Lidia Cacho, llegó tarde la justicia. La pregunta es, ¿habrá justicia? Coincido totalmente, yo creo que al final de cuentas sí es tardío, bien se dice que la ley, la justicia debe ser pronta y expedita en el momento cuando suceden los hechos, porque a partir de ahí, a partir de los acontecimientos se determina precisamente si se violentó o no se violentó, si el referido o el denunciado o si realmente el hecho o el abuso o la denuncia realmente con todos los elementos que están en ese momento son sustanciosos para poder determinar si una persona es o no, al final de cuentas, de la referida cumplió o no el delito, ¿no? Entonces yo creo que en ese tema sí creo que fue tardía el sistema de justicia. También en ese momento, pues lo comentó claramente Eli, lo que determinó la Suprema Corte con en su momento ante la situación, ante las acusaciones y denuncias que presentó Lidia Cacho y hoy le dan la razón. No sé si es porque hoy hay otros actores que están en la Suprema Corte, no sé si es porque también ahora sí se está poniendo las pilas
la FGR. Es una situación al final de cuentas que nos deja muchísimas dudas y nos deja muy claramente que la justicia se aplicará o no se aplicará. Ahorita pues está detenido el Gober Precioso, pero hay una serie de acontecimientos que al final de cuentas refieren o ya sucedieron o se le dieron carpetazos o se pidieron los expedientes o veto a saber qué vaya a suceder. Las acusaciones ahí están y lo que hayan solventado, salvado para poder hacer la detención. Coincido que últimamente han surgido una serie de detenciones en estos meses, en este año, es que la verdad, como dicen, en política nada es coincidencia y en la vida pública nada es coincidencia. Estamos cercanos a un proceso electoral y también la detención de un Gober Precioso pues también puede determinar pues algunas que el votante vote o decida por X otro actor o que digan sí es el cambio verdadero, ¿no? Pero más allá de eso, sí creo que al final de cuentas es un caso muy delicado cuando hablamos de violación, cuando hablamos de maltrato, cuando hablamos de que al final de cuentas el acoso, la denuncia, acordemos la situación de que se dio con Lidia Cacho, recordemos un tema de detención y de atropellos a los derechos humanos que se dieron de la periodista. Ante la denuncia, levantar la voz aquí en México, y lo sabemos, cuántas muertes de periodistas se han dado y cuántos feminicidios se han dado. El caso del Gober Precioso, también recordemos cuando fue presidente municipal, había una serie de videos que circulaban respecto al abuso sexual de una menor de 17 años. Recordemos esa parte. Recordemos también las acusaciones cuando era secretario de gobierno con Manuel Bartlett. Recordemos toda esa serie de sucesos que realmente tienen una serie de acontecimientos. Lo que refirió Lidia Cacho, sí creo que la justicia llegó tarde. Los poderes que en su momento podían determinar con los acontecimientos y las pruebas era para que hubiera una detención en el momento, pero había una serie de intereses, lógico, me queda claro, tenían todos los poderes en su mano. Él como gobernador, el gobierno de la República en algún momento con quien gobernaba y por supuesto la determinación de ciertos magistrados que estaban en la Suprema Corte. Entonces, eso nos deja mucho que pensar. ¿Habrá justicia? No lo sabemos. Es como el caso de Lozoya. ¿Habrá justicia? No sabemos si habrá justicia. Con la detención de ahorita que se da por el caso también de Odebrecht, ¿habrá justicia o no habrá justicia? ¿Por qué se han dado últimamente a partir de enero una serie de detenciones? ¿Por qué liberaron de cualquier situación a Cienfuegos? O sea, son temas que al final de cuentas nos dejan mucho que desear porque hemos visto que no ha habido una acción de imparcialidad, no ha imperado la justicia como debe de ser, la ley principalmente ante la justicia, y pues estos casos nos dejan pues un tema muy entreabierto. Entonces yo creo que al final de cuentas debe de imperar la justicia, que sea pronta y expedita. No lo fue, fueron muchísimos años después, y veamos ahora qué pasa con el Gober Precioso. No vaya a ser que al final de cuentas se le retiren los cargos y vean que no existen las pruebas que en su momento había presentado Lidia Cacho, al igual que otros actores que habían presentado la denuncia. Digo, hay que reconocer que pues fue muy valiente ante una situación imperante de un gobierno que confabuló y protegió a un gobernador y que realmente dejó que se fuera. Y ahora, pues fíjense, había estado perdido, desaparecido el Gober Precioso, lo encontraron. Entonces, ¿por qué no lo habían encontrado todos estos años? ¿Qué estaba sucediendo en México? ¿Qué estaba sucediendo con la FGR o con la Procuraduría de la Justicia de la Nación? ¿Qué estaba pasando? Entonces, la verdad, yo creo que hay un desencanto ciudadano porque vemos ante casos de violencia que se viven en todo el país. Muchas veces lo que menos impera es la ley, y al final de cuentas el acusado, el que acusa, muchas veces es señalado o referido o detenido. Violentan o victimizan más, revictimizan más a la víctima. Entonces, este es un tema lamentable y recordemos, México es uno de los principales países en América, si no es que el primero o el segundo, en detención y muerte de periodistas. Entonces, hay que poner muchísimo ojo en lo que está pasando y hoy todavía, sin importar las cuartas y terceras y no sé qué cuántas transformaciones, que realmente el sistema de justicia, la normatividad, la ley no está imperando en México. Así es uno de los países donde ejercer la profesión de periodista es la más riesgosa. De ahí que, bueno, Lidia Cacho se enfrentó a todos y contra todos, y sin embargo, hasta hoy se está pues haciendo, esperemos, se haga justicia. Ya se dio un paso importante, desde luego. Aquí el temor es que no prevalezca la impunidad, ¿no, Eli?
Sí, claro, como bien lo dice Marce, ¿no? O sea, hay que ver qué va a pasar y a ver si no lo sueltan, como hemos visto que han soltado a otros, que los atrapan, pero ay, no, no les encontramos nada. Ay, no, no se pudo. Ay, no, es que se equivocaron allá en el FBI. No, es que se equivocaron acá. No, es que se equivocaron. No, o sea, digo, tan solo te faltó uno, Marce, el hijo del Chapo, que también, no, es que lo soltamos. Yo dije que lo soltaran porque era mejor, o sea, entonces, efectivamente, la impunidad y las malas decisiones que se puedan llevar a cabo y que solamente nos ponen en entredichos que si realmente estas detenciones que se están haciendo, como bien dice también Marce, pues no, en política nada es coincidencia, entonces tenemos el próximo proceso electoral, tenemos muchas detenciones, pero curiosamente no se hace nada con no se siguen, ¿no? Por muchas cuestiones, en todo le sacan los peros. Entonces ahí habría que ver qué es lo que están queriendo hacer desde el gobierno federal con esta supuesta rapidez o eficacia en hacer cumplir la ley, pero al final de cuentas no la pueden hacer cumplir. Creo que al fin, que también habría que como quedarnos ahí en el pensamiento y no creernos todo, porque al final de cuentas eh, lo que va a esperar va a ser qué es después. Y entonces estos son bombitas de humo que quieren poner para que entonces la gente diga, ay, sí, mira, sí es cierto, sí lo están deteniendo, pero desgraciadamente, pues a veces en el proceso, pues ya no le dan seguimiento y solamente se quedan con estas buenas ideas. Entonces, pues bueno, ojalá que realmente la impunidad no prevalezca, ojalá que no sean solamente cajas chinas, y que realmente pues se haga justicia, porque pues yo recuerdo, era muy pequeña, pero sí recuerdo el tema y yo sí recuerdo fue un tema que indignó muchísimo, sobre todo como les decía, ¿no? O sea, porque el inicio de todo esto era haber descubierto un grupo pues sí, de crimen, de gente organizada que se dedicaba a la explotación infantil. Y eso es gravísimo, o sea, no es posible. Yo recuerdo que en su momento eso indignó muchísimo pues a la sociedad mexicana. Y bueno, después vimos estos atropellos, estas situaciones que cayeron también, e incluso también recuerdo que se llegó a hablar muy mal de la reportera y poner en entredicho y pues bueno, el tiempo pasa, quizás habría que pensar, ella todavía puede hablar, puede decir, porque afortunadamente o sea, no la desaparecieron, no la mataron como dice Marcia, que no fue una estadística más, ella está aquí y pues seguir buscando pues la justicia. Y creo que en ese sentido todos debemos estar aplaudiendo y desde nuestras trincheras buscando que sí se lleve a cabo o al menos haciendo reflexión a los demás para que se entienda que no nada más es, ya lo detuvimos, a ver qué pasa. No, hay que exigir que realmente se lleve a cabo un proceso en el cual se le juzgue y se le sentencie por los delitos cometidos. Pues ojalá y sí, ojalá y realmente esta detención pues llegue a cumplirse, a ejecutarse lo que se tenga que ejecutar por parte de los jueces, de los juzgados, los tribunales, lo que decidan con respecto a los delitos que se le imputen. Y bueno, pues esperaremos qué es lo que pasa. Ya el tiempo nos dirá si fue realmente una detención político-electoral o si realmente este caso llegará hasta un fin que todos los mexicanos complazca y sobre todo a Lidia Cacho se le haga justicia. Con esto nos despedimos. Gracias, Marcela. Gracias, Eli. Que tengan un excelente fin de semana. Yo les espero aquí el próximo lunes. No falle, aquí estaré con mis compañeros, como siempre, cada lunes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta entonces.